Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Esta noche vamos a estar estudiando a través del libro de Nehemías, capítulo 3. Les pido que tengan en esta noche a mi familia en sus oraciones. Hace unos pocos minutos me enteré que una de mis primas en los Estados Unidos falleció esta noche. Y le dije a mi esposa, no sé cómo voy a hacer el estudio, pero voy a intentar. Le pido que los tengan a ellos en sus oraciones, a mi tía, mis primos. Pero sabemos que Dios está en control. Y aun cuando no sabemos por qué pasan cosas como pasan, sabemos que Él está en control. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra, Señor, para hablar a nuestros corazones, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que tú lo bendigas de gran manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya en el tercer capítulo de Nehemías, si se acuerdan, los primeros dos capítulos fueron increíbles. En el primer capítulo, Nehemías escucha noticias de Jerusalén que rompen su corazón. Escucha que la ciudad está en ruina y en vergüenza, que los muros y las puertas están destruidas y quemadas. Y eso causa gran dolor en el corazón de Nehemías. Aunque Nehemías tenía un buen cargo en una ciudad lejos, aún su corazón estaba sintiendo por la gente de Jerusalén, un corazón que se conmovió por el dolor de otras personas. Después vimos en el segundo capítulo cómo ese dolor lo llevó a orar y ayunar por meses delante del Señor, pidiendo la perfecta voluntad de Dios y no solo estando dispuesto a orar por ellos, sino decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y así fue. Y Dios hizo un gran milagro en el corazón del rey Artajerjes, donde abrió puertas. No solo le dio la bendición a Nehemías de poder ir, le dio protección y le dio también madera para construir, le dio material. Así que vemos que Dios abre puertas aun cuando nosotros pensamos que la obra es imposible o es muy grande, muy lejos. Ahora en esta noche vamos a estar viendo cómo reparten el trabajo entre las personas. Si te acuerdas, el, el versículo 2 termina con Nehemías animando al pueblo, llamándolos al pueblo, convocando una obra al pueblo, diciendo, vámonos todos, mano a la obra. Y entonces, ahora vemos Nehemías capítulo 3, el título de esta noche es La reconstrucción en unidad. Y vemos que Dios usa personas común y corriente para hacer grandes obras. Porque vemos que la restauración es un trabajo en equipo. Dios obra a través de personas comunes cuando trabajan juntos en un solo propósito. En este capítulo vamos a ver la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y vamos a ver que no fue una tarea de solo líderes o de unos pocos, sino de todo el pueblo. Cada persona, sin importar su oficina, su estatus, tuvo un papel en la restauración. Desde los sacerdotes hasta los comerciantes y los artistas. Cada uno asumió la responsabilidad de restaurar la parte del muro más cercana a su casa. A lo largo de este pasaje escuchamos las palabras junto a él, junto a ellos, se repite más de 20 veces. Les pido que tengan paciencia conmigo en este capítulo porque los nombres son difíciles. Para mí el español es difícil y estos nombres son aún más difíciles en español. Pero vemos que la importancia de la cooperación entre este pueblo. La obra de Dios no avanza por la habilidad de unos pocos, sino por la disposición de muchos para trabajar mano
a mano. Este capítulo nos invita a reflexionar en nosotros mismos cuál es ese muro que Dios te está llamando a reconstruir. De pronto es tu relación con Él, de pronto es tu matrimonio, de pronto es tu relación entre tus hijos, tu hogar, de pronto es tu iglesia o el ministerio que Dios te tiene en este momento obrando. Les pregunto, ¿estamos colaborando con otros en la obra de Dios? ¿O estamos solo esperando y sentados ahí al lado esperando que alguien más haga ese trabajo? El trabajo se va a hacer, la obra se va a cumplir, pero hermanos, si nosotros no participamos, nos vamos a perder de la bendición que es ser instrumentos en la mano de nuestro Dios. Nehemías nos desafía a servir con compromiso y con unidad, recordándonos que la restauración ocurre solo cuando el pueblo de Dios trabaja junto en obediencia y en propósito. Empecemos en versículo 1. Y dice en versículo 1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. En este primer versículo podemos ver algo increíble. Podemos ver liderazgo en acción. Podemos ver el sumo sacerdote, el líder principal de Jerusalén en la parte religiosa y espiritual, dando el primer paso. En lugar de limitarse a solo dar órdenes y decir, ustedes hagan eso, pusieron mano a la obra, sacaron pala y se pusieron a trabajar. Esto es liderazgo genuino, que no solo dirige, sino que también participa. Pero muchas veces aquí en Colombia nosotros no queremos ver eso, ¿cierto? Muchas veces en la iglesia nos da vergüenza de pronto si vemos nuestro pastor recogiendo basura o limpiando un baño. Uno dice, uy, no, las manos del pastor no pueden ensuciarse, Dios mío, qué vergüenza. Pero eso es verdadero liderazgo. Verdadero liderazgo. Les cuento una historia. Cuando yo primero empecé a trabajar en Capilla Calvario, en la iglesia del pastor Raúl, después de haber regresado del Amazonas y después de haber estado en Colombia por un tiempo, regresé y me dieron trabajo. Y yo sí pensé de pronto, porque mi papá es Héctor, porque pues de pronto el consentido, de pronto me van a poner a hacer algo chévere. Me pusieron a lavar baños por un par de años. Pero les digo que eso formó carácter. Y casi todos los líderes que están en la iglesia de Raúl empezaron lavando baños. Porque eso le enseña a uno de que uno no es más alto ni más grande de esa obra, de ese trabajo. Y es una humillación que es muy bonita, en serio. En ese propósito nos empieza a mostrar eso. Entonces, nosotros vemos que el sumo sacerdote, el líder espiritual del pueblo, fue y empezó a trabajar. Puso mano a la obra, dio ese ejemplo. Mira, hasta la Biblia nos habla también de eso. Mira lo que dice en Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya sido perfeccionado será como su maestro. El líder no puede esperar que todos lo sirvan si él no está dispuesto a hacerlo primero, si él no está dispuesto a servir primero. Pero también vemos aquí lo que dice en Mateo 23:3. Jesús le hablaba a los fariseos y hablaba de ellos y dijo, así que todos los que digan que guardes, guárdalo y haced, pero no lo hacen, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese era el problema de los fariseos. Ellos querían que todos cumplieran la ley, que todos siguieran, todos hicieran, todos obedecieran, pero ellos mismos no obedecían. Y ese es un tipo de hipocresía, ¿cierto? Que decían, guarda la ley, haz todo eso y no los hacen.
Y ese es el problema. Pero esto es algo interesante, porque la obra de Dios requiere manos dispuestas, no solo palabras vacías. Mira lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículo 22, donde dice, pero sed hacedores de la palabra, y aún tan solamente oidores, no solo escuchan la palabra, pero hagan la palabra. Si Dios te ha puesto en un lugar de liderazgo, lidera con ejemplo, de al frente. Si tú eres un padre de familia, lidera primero. Sé ese líder espiritual en tu casa. Si tú eres una madre de casa, sé esa líder en casa, siendo un ejemplo a tus hijos, amándoles, enseñándoles, cuidando de ellos, pero siendo ese ejemplo para ellos. Algo también importante aquí es que los líderes espirituales arreglaron la puerta de las ovejas. Muy interesante, ¿cierto? Pero recuerda, el papel fundamental que servían los sacerdotes era la vida espiritual del pueblo. ¿Y qué es más importante? La puerta de las ovejas. Esta imagen se conecta con el ministerio de Jesús, quien se presentó como el buen pastor y como la puerta de las ovejas, ¿cierto? En Juan capítulo 10, versículo 7, el Señor, y a 11, el Señor dice, yo soy la puerta, el que entra en mí será salvo. Esa es la puerta de las ovejas. Así como los sacerdotes restauraron la puerta de las ovejas, Jesús restaura nuestro acceso al Padre y nos llama a entrar en comunión con Él. Qué bonito es eso. Porque el liderazgo espiritual no se trata de títulos, sino de participación activa en la obra de Dios. Te pregunto, ¿estás modelando obediencia y servicio en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad? ¿O estás esperando que todos te sirvan a ti? El liderazgo no es posición, sino disposición a servir. El liderazgo no es posición, sino disposición para servir. Me encanta esta cita de Rick Warren, que él dice, no puedes guiar a otros a un lugar al que tú no estás dispuesto primero ir. No puedes guiar a unos a un lugar al que no estás dispuesto a ir tú mismo. Importante. Sigamos en el segundo versículo. Y nuevamente les pido disculpas por los nombres, que son un poco difíciles. Pero dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Juntos a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Barequías, hijo de Masesabel. Junto a ellos restauró Sedoc, hijo de Banán. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes, o sus líderes, o los ricos, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¡Wow! Trabajaron juntos, ¿cierto? Muchos trabajando juntos, pero no todos tenían la misma actitud, ¿cierto? No todos tenían el mismo corazón. Pero vemos nuevamente que la obra no dependió de una sola persona, sino de un equipo muy diverso, muy diferente. Y vemos aquí que Dios usó personas de diferentes regiones y de diferentes profesiones. Me encanta escuchar que los hombres de Jericó vinieron, aunque no eran de Jerusalén, se unieron al esfuerzo. Esto nos recuerda que la obra de Dios no depende de fronteras geográficas, sino de corazones dispuestos.
También habla de Zacur, el hijo de Imri, o los tecoitas en el versículo 5, que trabajaron diligentemente, pero sus líderes se negaron a participar. Esto es un fuerte contraste entre ellos, ¿cierto? Entre los nobles, los líderes, la gente en liderazgo y el resto del pueblo que estaba dispuesto a trabajar. Pero mira, esto nos enseña que en la obra de Dios hay distintas actitudes. Algunos se entregan con disposición y esfuerzo y alegría. Otros ayudan pero sin verdadero entusiasmo. Y algunos líderes pueden resistir a colaborar. Pero esa es indiferencia. Y el peligro de la indiferencia, el Señor nos advierte mucho de eso. Mira lo que dice. En Proverbios 18, versículo 9 dice, el que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Y Mateo 23, 12 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué bonito es eso, ver que cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, cuando nosotros tomamos esa responsabilidad y de pronto aceptamos hacer un trabajo que es un poco vergonzoso, pronto estás limpiando baños, el Señor te va a honrar. Porque cuando lo hacemos, no lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos para Él. Les pregunto, ¿somos trabajadores en la obra de Dios o estamos al lado con nuestras palomitas de maíz como espectadores, mirando a la gente obrar? Qué importante es ser parte de la obra de Dios. Qué importante es participar. Hermanos, la obra no avanzó porque las personas que pusieron mano a la obra eran muy especial. No importaba su origen, no importaba su profesión, no importaba su posición. Dios sigue llamando obreros hoy en día con esa disposición, sin importar los obstáculos. Que seamos herramientas en las manos de Dios para traerle gloria a Él. Ahora vamos a leer del 6 al 12. Y dice, la puerta vieja fue restaurada por Joaida, hijo de Pasej, y Mesulam, hijo de Besodias. Ellos enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Malatías, Gabonita y Jadón Merononita. Poco difícil. Varones de Gabón y de Mitzpa. Y estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Harhaya, de los plateros, junto al cual restauró también Hananía, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Rafaías, hijo de Hur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró juntos a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías, Malquías, hijo de Harim, Hasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalejones, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, con sus hijas. Cuando nosotros vemos esta obra en que ellos hicieron, vemos que fueron diferentes profesiones, ¿cierto? Diferentes roles. Es muy bonito ver la diversidad de las personas que participaron en esta reconstrucción. Uno espera solo escuchar de pronto de José, hijo de Marcos, quien era un carpintero, quien era un maestro que ponía ladrillos, pero no. Vemos aquí orfebres, perfumistas, personas que normalmente trabajaban con
ingredientes y materiales finos, ahora se estaban ensuciando las manos reconstruyendo el muro. Pero también vemos gobernantes y líderes. Algunos líderes políticos no se quedaron en sus oficinas, sino salieron a poner mano a la obra. Qué milagro es eso, ¿cierto? Escuchar de un gobernante o un líder político poniendo mano a la obra. De pronto solo cuando están en campaña salen a poner mano a la obra, pero qué chistoso. Pero también vemos familias enteras en el versículo 12. Incluso mujeres participaron en la obra, demostrando que el llamado de Dios no tiene barreras de género o de estatus. La obra de Dios no es para un grupo exclusivamente, sino que todos los que pueden contribuir según a su capacidad. Porque vemos aquí sobre el servicio de todos. Y vemos aquí que Dios llama a todos a servir, no solo los expertos o los que tienen experiencia. Pero mira lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Lo importante no es la habilidad, pero la disposición. Me encanta eso, porque muchas veces nosotros nos sentimos que no somos talentosos, que no tenemos dones, que decimos, no, yo no puedo hacer eso, porque mira, es que esta otra persona lo hace tan bien. Porque nosotros sabemos que el Señor no llama a los preparados, sino prepara a los llamados, equipa a los llamados. Si el Señor te ha llamado a hacer una obra, si el Señor te está usando de una forma y te sientes que no sabes qué hacer y te sientes como que no puedes, confía en Él, porque Él es fiel. Si Él te puso ahí, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Dios no está buscando expertos, sino corazones dispuestos. Hoy más que nunca necesitamos obreros creyentes, dispuestos para trabajar juntos para restaurar vidas y comunidades. Estamos muy separados, estamos muy divididos. Y esa forma de estar separados y divididos es como el enemigo nos quiere. Porque cuando estamos divididos, caemos fácil. Caemos fácil. Sigamos aquí, del versículo 13 al 27, y dice, la puerta del valle la restauró Hanún, con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos de muro hasta la puerta de Maludar. Reedificó la puerta del Maludar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakerem. Él reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colseje, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y la levantó con sus cerraduras y sus cerrojos en el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que desciendan de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas Rehum, hijo de Baní, junto a él restauró Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Henadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto de él restauró Ezer, hijo de Yeshua, gobernador de Mizpa. Otro tramó frente a la subida de la Armenia de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo
desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote, que vimos en el primer versículo. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa, y después de estos restauró Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Genedad, otro tramo. Después de la casa de los Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina, Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina de la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Padías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en el Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Hasta el muro de Ofel. En esta sección vemos que cada uno restauró su área, restauró las partes más cercanas a ellos. Cada persona asumió personalmente la responsabilidad de restaurar la sección más cerca a su hogar, más cerca a su lugar de influencia. Sabemos que la restauración empieza en casa antes de llegar a la calle, ¿cierto? ¿Cómo está tu vida en tu casa? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tus hijos? Porque antes de obrar en la calle debemos obrar en la casa. Debemos de tener esa restauración en nuestro corazón, en nuestra vida personal. ¿Cómo estamos con Dios? Muchas veces queremos ponernos los zapatos y salir corriendo a servir al Señor, a hacer todo esto, a orar, a hacer todo esto, y qué bueno. Pero primero tenemos que dejar que Dios obre en nuestro corazón, que Dios haga esa gran obra en nuestro corazón. No nos afanemos, no pongamos el carro enfrente del caballo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su orden. Pero Dios nos llama a trabajar en lo cercano. Muchas veces creciendo nosotros tenemos visiones de irnos bien lejos, bien lejos. Y es muy chistoso porque nosotros venimos aquí a Colombia y muchos dicen, pues somos misioneros, ¿cierto? Dejamos nuestra casa en los Estados Unidos, pero yo creo que yo volví a casa. Así que también me siento en casa aquí. Pero Dios nos llama a trabajar en lo cercano, no en lo lejos. Y vemos aquí mayor compromiso. Cuando trabajamos en lo que nos afecta directamente, nosotros vamos a poner un poquito más de corazón, ¿no? Esa es nuestra naturaleza humana. Si decimos, pues vamos todos hermanos, vamos a ir a pintar las casas de los hermanos de la iglesia. Amén, hermano, vamos a pintar las casas. Y cuando llegamos a tu casa, de pronto vas a pintarla con un poquito más de cuidado, ¿no? Le vas a poner un poco más de atención a qué pintura, le vas a poner un poquito más atención a la reja, que no caiga pintura al piso, porque eso trae mayor compromiso. Y nuestra dedicación aumenta a lo más cercano. Pero también sentimos un sentido de responsabilidad. Nadie esperaba que otros hicieran el trabajo por ellos. Ese muro representaba seguridad para sus familias, seguridad para su hogar. Nehemías fue muy sabio en ponerlos a trabajar en las partes más cercanas a sus hogares, porque eso nos importa mucho. Pero también eso importa y nos habla también de la restauración integral. No solo restauraron muros físicos, sino también se fortalecieron las comunidades y las familias. Hay algo muy especial cuando una familia, obrando y trabajando juntos, pueden hacer una gran obra. Se siente muy bonito eso.
Y es muy importante que una familia esté unida. Yo siempre cuento este chiste de que en la casa de mi mamá tú puedes ir a cualquier cuarto de la casa. Puedes ir al baño, a la cocina y vas a encontrar Josué 24:15, que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mi mamá quería asegurarse que nosotros siempre estuviéramos pendientes, siempre estuviéramos con eso en la mente, de que no importa lo que nosotros queríamos hacer, ella y su casa iban a servir al Señor. ¿Estás igual de entregado al Señor? ¿Le has dado tu hogar, tu vida, tu corazón al Señor? Donde dicen, hagan lo que hagan, yo y mi casa serviremos al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo, y que alumbren delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. La restauración espiritual debe de ser visible en nuestra vida, no solo en eventos especiales. Debemos caminar dignos del llamado en el cual Dios nos ha dado. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder cuidar de la iglesia de Dios? Nuestra fidelidad en lo pequeño se demuestra y demuestra nuestra capacidad para encargarnos de responsabilidades más grandes. Más grandes. ¿Cómo podemos nosotros ser encomendados por Dios, confiados por Dios para hacer una gran obra cuando en las partes pequeñas de nuestra vida estamos fallando? ¿Cómo podemos nosotros pedirle a Dios que nos use de gran manera cuando nuestro matrimonio se está destruyendo? Cuando los hijos están sin papás, sin líderes espirituales en la casa. Antes de tratar de arreglar todo el mundo, pídele a Dios primero que arregle tu corazón, que arregle tu hogar, que arregle tu matrimonio, que arregle las relaciones más cercanas que tienes. Ese es tu deber. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. La restauración comienza con nuestra disposición. La verdadera transformación ocurre cuando nosotros asumimos la responsabilidad de nuestro entorno inmediato, de lo que está alrededor y más cercano a nosotros. Les pregunto, ¿se están enfocando en restaurar lo que Dios ha puesto en su alrededor? ¿O tienen la mirada más allá de lo que Dios les ha puesto? Si cada persona se encarga de su propia área con compromiso, toda la comunidad sería transformada. Eso es cierto. Esta porción de Nehemías nos sigue animando y desafiando a asumir la responsabilidad en lo que Dios nos ha dado, recordándonos que la restauración verdadera y genuina comienza en casa y se extiende hacia afuera. La obra de Dios comienza en casa y se extiende hacia afuera. Versículo 28, vamos a leer del 28 hasta el fin, el 32, y dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Zacarías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Hananías, hijo de Selemías y de Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulem, hijo de Barequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los
comerciantes. Esta porción de escritura nos recuerda que nuestra dedicación al Señor debe ser hasta el final. La obra comenzó con los líderes espirituales, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote, y terminó con ellos. La dedicación no es solo cuestión de nuestro entusiasmo ni emoción al principio, sino la fidelidad en el proceso también. Esto me recuerda como cuando trabajo con un bolso. Al principio me emociono, tengo el cuero, todo se ve bien chévere, escojo mis hilos y de pronto empiezo ya a coser. Y un bolso me toma aproximadamente 3 días hacer. Y ya el segundo día es muy difícil mantener el mismo ánimo del primer día. Uno ahí cosiendo todo feliz. Ya le duelen los dedos y uno empieza a decir, Dios mío, ¿cuándo voy a terminar este bolso? Pero eso es la misma cosa. Muchas veces cuando estamos en la obra, el principio es genial. El principio es de sueños. Todos emocionados. Pero después vienen las dificultades. Vienen las partes difíciles que no queremos enfrentar. Y nos aburrimos. Y nos vamos y nos alejamos. Pero es muy importante ser fiel hasta el final. Me encanta esto que hablan de la puerta de los caballos, porque el significado de la puerta de los caballos es un recordatorio que la obra de Dios requiere valentía y perseverancia. A lo largo de la Biblia vemos que caballos siempre han sido un símbolo de preparación a la batalla, ¿cierto? Y de una lucha espiritual. Me gusta lo que dice Proverbios 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es de el Señor. La restauración de esta puerta nos recuerda que el servicio a Dios también es una lucha constante contra obstáculos, contra cansancios, contra oposición. No basta con empezar bien. Es necesario permanecer firmes hasta el final. Firmes hasta el final. Esto es un compromiso de largo plazo. Estos últimos versículos del tercer capítulo de Nehemías nos enseñan que los verdaderos siervos no abandonan la obra cuando se pone difícil. Y a lo largo del capítulo vemos de diferentes profesiones, familias enteras, personas de distintas regiones, pero lo importante es que terminaron la tarea, terminaron la obra. Y eso requiere valentía. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor es fiel. Si Él empezó ese proceso, si Él empezó esa obra en ti, Él es fiel de cumplirla. No te canses. Lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansamos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos si no desmayamos. La recompensa viene, hermanos, para los que perseveran. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. La obra de Dios es como una carrera de resistencia, donde la constancia es clave. Es clave. Debemos de tener esa fidelidad hasta el final, porque muchas veces empezamos bien, vamos bien, como con esos bolsos muchas veces empiezo con harta energía y ya el segundo día me duelen los dedos, me duele la espalda, ya me canso. Y de pronto termino con 10 bolsos medio hechos. ¿Qué te ha llamado a Dios a hacer en tu vida? ¿Qué proceso estás en medio? No te rindas. Sigue orando. El Señor está contigo. El Señor te va a dar las fuerzas de terminar bien. Porque eso es lo que debemos hacer, terminar bien. El mayor logro no es empezar bien, sino terminar con fidelidad. Nehemías capítulo 3 nos enseña que cada parte del muro era importante.
y que la reconstrucción no se detuvo hasta que todo estuvo completo. Dios sigue llamando a los creyentes no solo a que comiencen bien, sino que también terminen la obra con compromiso y perseverancia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, compromiso y perseverancia. Eso es lo que Dios quiere de nuestros matrimonios, compromiso y perseverancia. Hay momentos donde no son fáciles, hay momentos donde hay problemas, donde hay pleitos, donde hay heridas, pero el Señor nos ha llamado a perseverar en lo posible, perseverar y mantener el vínculo de la paz que es el amor de Cristo en nuestras vidas. Esta obra que Dios te ha llamado a hacer, puede ser que no estás viendo el fruto. Puede ser que estás triste o confundido, de pronto te sientes desanimado. El Señor está contigo. El Señor te va a animar. Debemos perseverar. Les cuento que la semana pasada, para el día de Pascua, la resurrección, en los Estados Unidos es un día muy chistoso, porque en los Estados Unidos es el día donde la gente más va a la iglesia. Las iglesias están por reventar. Es algo religioso. Dicen, ok, yo no voy a ir a la iglesia todo el año, pero voy a ir a la iglesia este domingo sí voy a ir a la iglesia. Pero pareciera que fuera lo opuesto aquí en Colombia. Todos salen de Semana Santa, paseo de olla, y no llega nadie. Y este domingo yo estaba muy nervioso porque ya era 30 minutos adentro del tiempo del servicio y yo estaba sentado solo en el santuario, en una silla. Y mi esposa estuvo muy bien. Ella estaba con los niños haciendo clase, tenía la escuela dominical, tenía ya lo que iba a hacer, lo estaba haciendo. Y yo estaba todo preocupado. Dios mío, no va a venir nadie. Pero aún en ese momento me puse a orar y le dije, Señor, si soy solo yo aquí, me voy a poner a orar. Voy a disfrutar el tiempo que tengo aquí para hablar contigo. Y después llegó mi suegra y yo le dije a mi suegra, si nos toca a los dos, nos toca a los dos. Y así hacemos el estudio. Y llegó más gente, gracias a Dios. Y pudimos hacer el estudio, pudimos participar en la Santa Cena juntos. Pero este proceso no es de un día al otro, ¿cierto? Debemos ser fieles en lo pequeño y este capítulo me anima mucho porque la obra no solo empezó bien, con alta energía, con pasión, pero terminaron bien, terminaron bien. Hermano, no sé cómo estás, en qué situación estás, de pronto estás en la mitad y te sientes, Dios mío, me he alejado, no estoy haciendo este trabajo que tú me has llamado a hacer. Aún tienes tiempo. Porque no es cómo comenzamos ni cómo nos vamos, sino cómo terminamos. Aún tienes tiempo de volver al camino que Dios ha puesto delante de ti. Hermano, ¿qué parte del muro Dios te está llamando a reconstruir? ¿Qué parte de tu vida necesita ser reconstruida? ¿Qué parte de tu familia, tu matrimonio, de tu relación personal con nuestro Señor necesita ser reconstruida? En conclusión, Nehemías capítulo 3 nos enseña 4 valiosas lecciones. Primero, que Dios nos llama a todos a servir, sin importar título o profesión. Segundo, la obra de Dios es personal. Reconstruimos primero lo que está cerca a nosotros. Tercero, la unidad hace la diferencia. La restauración sucede cuando trabajamos juntos. Y cuarto, no solo hay que comenzar bien, hay que terminar con fidelidad. Hay que terminar bien y seguir adelante. Hermanos, espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. Mi oración es que el Señor siga esa obra en tu vida, que no te desanimes, sino que sigas adelante, que no hay nada imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Sigue orando,
sigue esperando y sigue confiando en Él. Que mi Dios las guarde y los bendiga. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias aún por los nombres que son difíciles de pronunciar. Pero, Señor, te damos gracias por estos hombres y mujeres que tú usaste para restaurar estas murallas, para restaurar esta gran obra, Señor, para animarnos a seguir ese ejemplo, Señor. A no solo decir, sino también hacer. A no solo escuchar, sino también obrar, Padre. Danos las fuerzas, Señor. Danos el ánimo de perseverar, de seguir adelante. Sabemos que el enemigo nos quiere desanimar, sabemos que el enemigo nos quiere derrotar, nos quiere avergonzar, Señor. Pero confiamos en ti, porque, Señor, sabemos que tú nos has llamado y, Señor, así sabemos que tú nos vas a equipar, nos vas a entrenar, nos vas a ayudar, siempre estás con nosotros. Te damos gracias por este tiempo, por tu hermosa palabra. Te pedimos que bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nuevamente les pido que tengan a mi familia en sus oraciones durante este tiempo. Nuevamente vamos a estar en el mismo salón este domingo. Vamos a estar en el libro de Romanos y les animo a que vengan y nos visiten. Vengan y escuchen la palabra de Dios. Vengan con esperanza y con la confianza de que Dios va a hacer una gran obra en sus vidas. Y mi Dios los guarde y los bendiga. Chao, hermanos.